Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es viernes 20 de diciembre, bienvenidos a Primer Click. Estados Unidos se encamina al cierre del gobierno federal después de que Donald Trump sufriera su primera derrota en el Congreso. También es día de la triple hora bruja para Wall Street y estamos a la espera de nuevos datos de inflación. En nuestra entrevista semanal, nuestro invitado nos anuncia un 2025 de alta volatilidad. Vaya la jornada intensa con la que vamos a terminar la semana. Todavía no podemos empaparnos por completo del espíritu navideño, al menos quienes seguimos los eventos políticos y financieros en los mercados. Tuvimos una importante sorpresa anoche. Donald Trump sufrió su primera derrota legislativa y eso que todavía no asume el poder. 38 legisladores republicanos se rebelaron a la orden de Trump y dieron su voto para rechazar el proyecto de ley que éste había promovido para extender el financiamiento del gobierno federal. Trump demandó que se hiciera un voto rápido de este proyecto. El líder de la bancada republicana, Mike Johnson, sin embargo, no logró alinear a las filas del partido en la Cámara de Representantes y esto se debe a un cambio especial que hizo Trump en el proyecto de financiamiento y es que incluía la remoción del techo de endeudamiento, el límite que se le pone al gobierno federal para endeudarse al menos hasta 2027, es decir, durante los 2 primeros años de su mandato. Incluso Trump planteó que era necesario remover por completo la idea del techo de la deuda. Los demócratas acusaron que lo que está buscando Trump es tener vía libre para financiar medidas que van a tener un alto costo fiscal, como es la reducción de impuestos a las empresas y la extensión de exenciones tributarias que de otra forma vencen el próximo año. La propuesta también causa rechazo en las líneas más conservadoras del Partido Republicano, que tienen una demanda histórica porque se logre un saneamiento fiscal en Estados Unidos, porque se logre un nuevo modelo de financiamiento del Estado y hay un recorte de gasto. Lo ocurrido ayer en Washington abre muchas interrogantes. La primera, si Mike Johnson va a lograr sobrevivir como líder de la bancada republicana, está ahora directamente en choque frente a Trump. Lo segundo es que se pone en cuestionamiento o se desbarata un poco este discurso de que Trump tiene poder absoluto sobre el Partido Republicano. Se daba por sentado que iba a poder pasar fácilmente sus medidas a través del Congreso, dado que los republicanos tienen mayoría en ambas cámaras, pero ya vemos que no todos se alinean con sus medidas más radicales. Y esto a su vez plantea la pregunta de si habrá capacidad de negociación dentro de su equipo o de parte del propio Trump para buscar los votos necesarios. Y otro punto importante es la relación con Elon Musk. Este proyecto que envió Trump requirió primero que se echara por la borda el acuerdo bipartisano que se había alcanzado en la Cámara. Y la campaña para dejar a un lado este acuerdo fue liderada por el propio Musk a través de su red social X. Su intervención llamó a muchos cuestionamientos respecto a su rol legislativo, a su rol de hacer política, y le dio una herramienta a los demócratas para tratar de golpear en algo el ego de Donald Trump, planteando que quien verdaderamente manda es Musk. Para los mercados, lo importante va a ser cómo sale el Partido Republicano, cómo sale Mike Johnson, cómo sale el equipo de Trump de este aparente primer fracaso legislativo y qué puede significar para las medidas una vez que ya asuma el poder. Hay una amenaza real de que haya un cierre del gobierno federal si no se logra un acuerdo hasta la medianoche de hoy. Esto implicaría que cientos de miles de trabajadores federales quedarían desempleados, al menos hasta que se logren reactivar los servicios. No es muy descabellado pensar que esto también podría afectar la inauguración del segundo gobierno de Trump. El último cierre del gobierno federal se extendió
por más de un mes, entre diciembre de 2018 y enero de 2019. Así que bien podríamos tener una inauguración con el gobierno federal cerrado. ¿Qué está pasando en los mercados? Los eventos en Washington están alimentando la incertidumbre que ya viene golpeando a los índices tanto en Wall Street como en Europa y en Asia. Vemos esta mañana una jornada con pérdidas. El índice regional en Asia cae 0,62%. Las acciones europeas pierden más de 1%. Los futuros de Wall Street también se alinean a la baja. El Nasdaq cae 0,84%. El S&P 500 pierde 0,51%. Y las expectativas de más inflación se reflejan en el avance de los rendimientos de los bonos del Tesoro. La tasa de los papeles del Tesoro a 10 años ya llega a 4,56%. Importante es el freno que tiene el dólar esta mañana. Vemos que el índice global de la divisa retrocede un 0,27%. Puede ser una pausa temporal, puede ser un cierto ajuste después de que el índice de la divisa alcanzara su mayor nivel desde octubre de 2022. En Chile vimos también ayer que el tipo de cambio retrocedió después de haber alcanzado ese nivel de los 1.000 pesos. Sin embargo, Diario Financiero destaca en su portada hoy que el mercado cree que el dólar se mantendrá cercano a los 1.000 pesos, pero desde Hacienda descartan que haya un mayor impacto inflacionario. Un evento importante para la cotización del dólar hoy va a ser el índice de precios ligado al consumo que se publica en Estados Unidos dentro de una hora. También irá acompañado de datos de ingreso y gasto personal de los consumidores. Todos estos son datos que recobran más importancia después de que la Fed volviera a hacer de la inflación la prioridad en su agenda. Además, la jornada en Wall Street va a estar marcada, sobre todo en la apertura, por los altos volúmenes en transacciones que se esperan debido a la denominada triple witching, la triple hora bruja. Se trata del vencimiento trimestral de los contratos de futuros de acciones, también opciones sobre índices accionarios, opciones de ETF, y se cree que va a ser el evento de este tipo más grande que se haya registrado hasta ahora, con instrumentos por vencer en torno a los 6 billones de dólares. Vayamos brevemente a Europa, donde la jornada está marcada por los eventos que ocurren en Ucrania, la capital de ese país. Kiev es objeto de un nuevo bombardeo aéreo de parte de Rusia. A nivel regional, lo que preocupa es el anuncio de que Rusia y Ucrania no renovarán el acuerdo para el tránsito de gas hacia Europa. A pesar de la invasión de Rusia en Ucrania, a pesar de la guerra, la Unión Europea todavía consume el 8% de su gas natural desde Rusia. El anuncio de Moscú y Kiev llega de la mano de un nuevo requerimiento realizado por Donald Trump. A través de su red social Truth Social, Trump planteó que si la Unión Europea quiere evitar un alza de tarifas a sus productos que entran al mercado estadounidense, deberán adquirir más petróleo y más gas de Estados Unidos. Y este es el paso perfecto para invitarlos a nuestra entrevista especial de esta semana, porque como nos dice nuestro invitado, uno de los principales temas de 2025 es que de Trump se puede esperar cualquier cosa y esto va a provocar una alta volatilidad. Conversamos con Ramiro Torres, subgerente de estudios y análisis cuantitativo de Principal Chile. Abordamos el cambio de agenda de la Fed, las acciones de la Reserva Federal este año y qué esperar hacia 2025. Estamos en el día después de ese remesón que le pegó la Reserva Federal a los mercados. ¿Cómo lees tú lo que recibimos ayer de la Fed? ¿Te sorprendió o no tanto? No me sorprendió, la verdad. Sí, lo que encuentro interesante es que fue un mensaje incómodo, fue un recorte de tasas incómodo, porque era un recorte de tasas que el mercado y todo el mundo tenía como masticado, lo teníamos más internalizado, sabiendo que quizás no correspondía porque la economía estadounidense anda súper fuerte. Hay señales de inflación, tanto propias de la economía, de la dinámica económica, como por las posibles políticas que podría implementar Donald Trump.
Entonces fue como un recorte, pero también anunciando que para adelante no va a haber tantos recortes. Entonces, esta cosa como medio contradictoria, un poquitito incómoda, porque sí, las tasas cortas como que caen un poquitito y las tasas largas todas suben con fuerza, ponen este escenario un poco más complicado. Eso como de la decisión per se. Lo que más afectó, yo creo, el sentimiento de mercado y lo que va a estar dando vuelta, yo creo, en la cabeza de los inversionistas de aquí hasta por lo menos la próxima reunión o hasta el próximo dato de inflación, son las proyecciones de inflación para el próximo año que se elevaron con fuerza, desde un 2,1 a un 2,5 en la subyacente, que es la que elimina estos componentes más volátiles, y que es la medida que mira con más fuerza el Fed. Ya, eso es una señal categórica, porque ahí no está incorporado todavía ninguna medida, es como lo que está viendo el Fed hoy día con las dinámicas de hoy día. Si es que eso está ocurriendo, que está subiendo con tanta fuerza la proyección de inflación, difícilmente van a haber muchos más recortes. Y con eso se Mm. empieza a plasmar esta idea de que las tasas van a estar más arriba por más tiempo. Ese como escenario base es un escenario desafiante para todo el mundo. Hay sectores que obviamente van a estar brillando, pero hay otros que van a estar súper complicados. Entonces, eso creo que es como lo fuerte que pasó, es eso, como esas expectativas cambiaron mucho. Porque había esta idea de este escenario del Goldilocks escenario, ¿no? Este escenario de Sí, ricitos de oro de una economía que si bien tenía espacio para que la Fed siga recortando las tasas, seguía creciendo bien. O sea, el mercado estaba esperando lo mejor de los dos mundos, una economía que crecía, pero con una Fed que recortaba tasas. Y a mí me sorprendió, bueno, no sé si me sorprendió, sino que cómo se explica que a pesar de que hacen ese ajuste tan fuerte en la inflación subyacente, aún así la proyección contempla recortes de tasas de interés, 50 puntos base para el próximo año. El mercado está diciendo, no, van a tener menos espacio que eso, pero la Fed todavía, a pesar de ese ajuste, que contradice también como lo que pasó ayer, o sea, sí estamos reconociendo que la inflación se está demorando más en llegar a la meta, pero igual recortamos la tasa de interés. ¿Cómo explicas eso? ya, yo creo que tiene que ver con ahí sí mirar un poquitito más en detalle como el comunicado y todas las cosas que han dicho, porque ellos son, bueno, y también la visión que tenemos nosotros como a nivel corporativo, la economía norteamericana va con una fuerza hoy día que va a continuar, pero de más a menos. La expectativa es que especialmente en esta primera parte del año el envión de crecimiento se mantenga, pero va a ir cediendo un poco, esa es la expectativa hoy, hacia cierre de año. Entonces, como el Fed se trata de preocupar, tienen un mandato dual, que quiere decir esto, que se preocupan de la inflación y también del mercado laboral. La idea es que por ahora no está esa necesidad de recortar tasas, pero a medida que avance el año y que el mercado laboral pueda mostrar ciertas holguras mayores, la economía tenga Okay. un poco menos de dinamismo, vengan estos recortes. Ahora, el mercado está incorporando uno. Sí. Y lo otro es que también hay dudas respecto al nivel neutral. O sea, ¿a cuánto llega la tasa para el Fed decir, ok, terminó el ciclo de recorte o de alza si estuvieran subiendo alza? Hoy día la estimaron en torno a 3%. El mercado la estima mucho más arriba. El mercado la estima en torno a 3,5. Hay algunos que se acercan más hacia el 4, hay otros que están más cercanos al 3, pero en promedio en 3,5. Entonces, del nivel actual, en torno a 4, 4,25, no queda tanto para llegar al Mm, que está más arriba. Al que estuviera en torno a 4% no le queda mucho recorte. mm. Entonces, también el espacio que hay es menor. Yo creo que con todo esto, el mercado también está tratando de meter en la juguera dos cosas. Todos queremos que recorten, especialmente el Fed. Siempre van a tener el sesgo a recortar y llevar las tasas o a un nivel normal o estimular la economía, que no quede que fueron ellos en el fondo los que les pusieron el freno a la economía, a las dinámicas del país. Por otro lado, preocuparse de la inflación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en la primera parte del año no, en la segunda probablemente sí. Pero Ramiro, ¿y tú que por tu trabajo sigues también a la Fed, así como yo que sigo todos los días y desde enero llevo hablando de la Fed y la inflación y la tasa y las expectativas del mercado? Ya no hablemos de cómo lo ve el mercado, me interesa saber cómo lo has vivido tú, cómo ves tú el desempeño que ha tenido la Reserva Federal hasta ahora, porque yo le veo varios traspiés, que la inflación era transitoria, luego no era, que no, y ese recorte de 50 puntos base en septiembre que se leyó como ya le ganamos a la inflación y 4 meses después estamos como, oh, no, la inflación es nuevamente la prioridad. ¿Cómo lo lees tú? Ya, yo acá no quiero ser abogado del diablo de nadie,
pero el Banco Central de Chile, que ha tenido, yo creo, hartos traspiés, y también la Fed, que muchos consideran que ha tenido hartos traspiés, yo también en algunos casos, considerar que esto es probablemente desde el evento más disruptivo que hemos tenido en la economía mundial en los últimos, no sé, 80 años desde la Segunda Guerra, que fue el tema como de la pandemia, donde todos los déficits, todas las fuerzas, todas están Ok. exacerbadas. Entonces, como medirlo con una métrica normal es un poco difícil. Yo sí creo que cometían el error de decir que la inflación era transitoria cuando todos estábamos viendo que había parte transitoria y habían otras cosas que estaban quedando. Eso completamente. Pero si uno lo mira en los resultados, más allá, si elimináramos todos los discursos y hoy día nos paráramos y viéramos las series hacia atrás, la inflación ha venido bajando bastante bien. Obviamente se ha estacionado los últimos meses en un movimiento más lateral, pero en niveles mucho más acotados de los que teníamos el año pasado. Eh, el mercado ha sufrido decepciones completamente, pero las han logrado encarrilar. O sea, el Fed ha logrado transmitir su mensaje que van a bajar tasas. No le hemos achuntado el monto, pero más o menos hemos tenido claro que la trayectoria que iban a tener las tasas de interés. Ahora que el mercado estaba en un pie, oye, sabéis que quizás no son tantos los recortes que se necesitan, la cosa está activándose, es más o menos el mensaje que dio el Fed. Entonces, yo encuentro que el Fed tiene una pega muy difícil entre que lo que te dice la economía y lo que hay que hacer, con todos estos desbalances históricos que tuvimos, y por otro lado la presión política y de los mercados. Cuando estaban los planes que no íbamos a recortar o que iban a haber menos recortes, los mercados empiezan a caer. Cuando los mercados empiezan a caer, empiezan los nerviosismos de las profecías autocumplidas, que la gente saca la plata y que se gatilla una crisis. Tenemos que nivelar eso. Siento que lo han logrado. Todo eso ha sido en un contexto de dos guerras importantes del mundo dando vueltas, de problemas políticos y sociales alrededor de absolutamente todo el mundo, y de una economía todavía bastante bullante, pero que tiene sectores que están en franca recesión y otros sectores que están andando con todo. Entonces, el Fed no tiene que recortar tasas porque hay inflación, pero hay sectores como el de construcción, que es uno de los que va a estar más desafiado según nuestra visión corporativa este año, que necesitan costos de financiamiento menores. Las pequeñas empresas y los hogares de menores ingresos, tasas de interés de este nivel les pegan aunque la economía está andando como avión. Tratar, claro, si uno lo ve como la historia, el comunicado, lo que está pasando, hay errores, pero cuando uno empieza a ver que tienen que meter en la juguera todas estas variables, yo no encuentro que lo hayan hecho mal. Uno puede decir, lo podrían haber hecho mejor. Sí, pero en el momento yo encuentro que han lograr bajar la inflación, mantener los mercados relativamente estables y la economía no se ha frenado. Me convenciste, te deberían contratar de PR. Pero también es cierto que es más fácil verlo con retrovisor, ¿no? Así Sí, y es. aparte es súper fácil ser negativo. Eso es otra cosa. En general estuvo bajo las expectativas, necesitamos más impulso, todo, pero es un poco más difícil decir como, bueno, ¿y qué hubieras hecho tú? Yo hubiera recortado las tasas con más fuerza, tendríamos quizás mucha más inflación. No las hubiera recortado, quizás se me hubiera gatillado una crisis. La cosa está andando. Y yo con eso, después del problemón que fue la pandemia, me doy medio por pagado. Háblame de esa visión corporativa que tienen de Estados Unidos y de esos sectores que ven en recesión, o sea, como esas diferencias entre sectores y esas expectativas de crecimiento, porque una de las cosas que me llamó la atención del conjunto de proyecciones de la Fed fue que ellos no están considerando que va a haber un impulso de crecimiento económico el próximo año, que es algo que en el mercado se ha conversado, que se espera que los recortes de impuestos que ha prometido Trump, que otras medidas pro crecimiento generen un impulso extra en el crecimiento y la Fed no lo está viendo así. ¿Cómo lo están viendo ustedes? A ver, nosotros sí creemos que van a haber impulsos categóricos. La cuantía probablemente no como se ha anunciado, porque bueno, esto tú misma lo has discutido en el programa. Uno es lo que se promete y otro es lo que va a lograr hacer, que tiene oposición interna y un montón de cosas. Y lo otro es que la mayoría de sus políticas son altamente inflacionarias y las cumple, y ese fue su caballito de batalla en contra de Biden, la inflación, el nivel. Entonces probablemente no lo va a hacer todo en la misma cuantía, ni porque quiera ni porque pueda. Pero todas las políticas también son positivas para el crecimiento de Estados Unidos en el cortísimo plazo, por tratar de traer las manufacturas. Por ejemplo, las tarifas es algo muy inflacionario, le va a pegar muy mal al resto del mundo, pero es en su afán de traer las manufacturas de vuelta a Estados Unidos.
puede tener algunas industrias un beneficio, otras obviamente no. El tema de recortar impuestos va a generar un problema de mediano a largo plazo. Vamos a desfinanciar la economía, vamos a generar inflación, pero en el primer momento las empresas van a tener o más impuestos, más dividendos para repartir, o van a poder subir más los salarios, contratar más, va a haber una dinámica corporativa mejor. Yo creo que sí, esto no es que vaya a impulsar el crecimiento, porque la economía no está creciendo poco, pero lo puede sostener un tiempo más, puede ir alargando este chicle, más y más y más. Ahora, como te decía, esto no es simétrico. Los sectores, las pequeñas empresas, los negocios más chiquititos que requieren de créditos, especialmente de los créditos más cortos, los que son más caros generalmente, lamentablemente van a seguir sufriendo en un entorno de tasas de interés más altas. Ahí yo creo que algo que también, muy paralelo a lo que ocurre en Chile, las empresas, el sector construcción está bastante desafiado porque, primero, los consumidores requieren tasas de interés en niveles más bajos para que sea financiable una casa, para poder acceder a esos créditos. Así que desde el punto de vista del consumidor es un problema. Pero también si lo vemos desde el punto de vista de los productores, uno ve las grandes empresas constructoras, sí, ellos pueden emitir bonos, endeudarse en mercados formales y todo, pero las empresas chicas constructoras, que muchas veces son las que sustentan gran parte de las construcciones, no edificios, las más chiquititas, pero que también le dan servicio a las constructoras grandes, esas viven de créditos más cortos. Esas también están súper desafiadas. Entonces, todo lo que tenga que ver, no a gran escala que me pueda ir a un mercado formal y salvarlo de alguna forma, sino lo que sean cosas más, no quiero decir empresas familiares, pero empresas más chiquititas que no van a andar emitiendo bonos, van a estar complicadas sin duda. En fuerte contraste, podríamos tener todas las empresas de manufacturas que les van a traer de alguna forma o les van a dar subsidio o algo se va a hacer para que la manufactura vuelva a Estados Unidos. Los servicios financieros van a estar desafiados porque las tasas de interés están altas. Entonces tampoco va a ser muy bullante en ese sentido. Pero las empresas donde haya desregulación, las empresas de combustibles fósiles, van a estar bullantes. Entonces se va a ir armando a poco una historia de dos economías, que lo hemos tenido todo este tiempo y probablemente se va a exacerbar más. Y en este escenario, ¿cómo cambia o no las proyecciones que ustedes tienen o las apuestas que ustedes tienen para la renta fija versus renta variable? Porque ha habido un cambio de escenario importante. Estamos viendo la reacción en las tasas, en las tasas de los bonos, tanto de corto, pero sobre todo más de mediano y largo plazo. ¿Cómo cambia el escenario para 2025 en renta fija estadounidense? Yo creo que con esto que ocurrió no es que cambie, va a ir dependiendo un poquitito más de las dinámicas que se vayan dando el próximo año, las políticas de Trump, etcétera. El escenario para la renta variable en general es positivo para Estados Unidos porque las políticas pro crecimiento, especialmente el recorte de impuestos, les va a pegar bien. De nuevo, van a haber sectores más beneficiados que otros, pero en promedio, con una economía fuerte y políticas de desregulación, les debiera ir bien. En la renta fija, pero ahora, lo otro, eso es sabiendo que no son valoraciones que estén baratas, los mercados no están apretaditos, están caros. Y vos, con todos estos riesgos que estamos hablando de que el mercado no está seguro, de que más o menos recorte. Así que es una visión positiva, pero no exuberante. Llevamos un alza en los últimos años muy fuerte de la renta variable con cautela. En la renta fija está complicado el tema dentro de Estados Unidos. Las tasas obviamente tienen espacio para caer porque estamos cercanos a niveles altos. Alguna gente dice que es techo, dependiendo, pero están en niveles altos, tendrían espacio. Entonces se podrían estacionar acá. Entonces, a mí el problema que tengo con la renta fija es la incertidumbre. La renta variable también, pero tiene algunos drivers, algunos catalizadores propios de las políticas. También tienen algún refugio respecto a la inflación. Entonces no me preocupa, pero menos que la renta fija. La renta fija va a estar, creo, más desafiante. En ese sentido, dentro de Estados Unidos, va a ir dependiendo de nuevo de las políticas, del sentimiento de mercado. Cuando hay una mayor preocupación por el financiamiento de los déficits, probablemente las tasas de interés se van a ir acercando como al 5%, como está pasando, o preocupaciones inflacionarias. Cuando hayan preocupaciones por la actividad, se van a ir acercando del 4,5 hacia abajo. Eso es como lo que vamos a ir viendo un poco quizás en el sentimiento de mercado. Pero la renta fija en otros lugares quizás se va a hacer más atractiva que en Estados Unidos. No porque en Estados Unidos esté particularmente mal, pero también en otros países hay tasas de interés más atractivas y quizás sin estos niveles de volatilidad.
Mencionabas la reacción que se puede esperar o los cambios que se pueden esperar en las tasas de los bonos estadounidenses según la preocupación sea inflación o actividad. Y tomando el tema de la inflación y el financiamiento del déficit, ¿tú crees que el mercado está prestando mucha atención a lo que puedan hacer en materia de recorte de gasto fiscal, la famosa oficina que va a dirigir Musk? Eh, yo creo que hoy día no, pero yo creo que los anuncios van a ser importantes. Pero más importante quizás que eso es la recaudación. O sea, el gran No. tema que yo veo hoy día es que si recortamos los impuestos corporativos y todo al nivel que se está prometiendo, en torno al 15%, con las empresas están súper fuertes. O sea, la recaudación que está viviendo ahí está buena. Y vamos a cortar eso como una de las principales fuentes de financiamiento. Eso lo veo más complejo que el tema del gasto. Bajar el gasto en Estados Unidos, como en todos lados, yo creo, pero siempre se ha prometido y es muy difícil de materializar. Políticamente es muy malo, eso es en todos lados. Pero además pensando en que Trump esta vez no está pensando en una reelección, no está muy, la continuidad no va a ser su tema, no tiene tampoco réditos políticos él si los recorta. Bueno, Puede, están ya surgiendo algunas ideas de que como no gobernó dos periodos, que este es su segundo periodo, pero no consecutivo, podría plantearse que. Así que no nos extrañemos que que comience dentro de un año así a darse la idea alrededor. mira, yo creo que con Trump todo es posible. Ese es el problema de Trump, que uno tiene que hacer los escenarios hoy día con lo que conoce, sabiendo que mucho no se va a dar. Entonces, para mí, si yo te pudiera en una palabra decir de qué se va a tratar el próximo año, para mí es volatilidad, y en una palabra lo que van a hacer las autoridades, cautela. ¿Qué estás considerando al momento de analizar escenarios? ¿Estás considerando, tomando como base lo que fue el primer gobierno de Trump o crees que no es aplicable? Por las razones que ya hemos comentado. Algunas cosas sí. Yo creo que del primer gobierno de Trump aprendimos, y todos ya lo tienen internalizado, que el tema del comercio exterior para él es vital. Mm, Lo primero que le interesa saber antes de sentarse a negociar con cualquier país es cuánto nos importan, cuánto nos exportan. Y él siempre quiere tener la posición ventajosa. Yo creo que él no pudo hacerlo en su primer gobierno, bueno, la segunda mitad lo atacó la pandemia, pero eh, no pudo hacerlo porque políticamente no tenía equipo, no tenía como, por decirlo de forma informal, como el teje-maneje. ¿Cómo funciona operativamente la burocracia de los... No supo, no pudo, no tenía las personas. Yo creo que ahora sí. Entonces ahora lo va a llevar a cabo. Afortunadamente también hay personas que a uno, independiente del color político que puedan tener, si le gusta o no su tendencia, son gente que lleva mucho tiempo en política. Rubio, por ejemplo, es una persona que lleva mucho tiempo, entonces sabe cómo opera el Estado. ¿Cachai? mm. Sabe cómo esas cosas van andando. Entonces creo que va a poder, por un lado, hacer más cosas y también directamente le van a decir, oye, ¿sabéis que esto no es conveniente, no se va a poder? En su primer mandato, acordémonos que los primeros meses parecía un carrusel, que este salía, este entraba, los cambiaba si le decían que no y terminó poniendo a muchos generales exmilitares Sí. que políticamente no tenían más allá de que sean políticamente buenas ideas o que tuvieran buenas ideologías, lo que sea, pero no sabían la operación del Estado. Y eso sí fue un problema. Yo creo que hoy día lo puede llevar más a cabo, completamente. ¿Y cómo nos vamos a ir adaptando a eso? De nuevo, es que es Trump. Entonces, si un día va todo alineadito y se le ocurre una cosa, bueno, para allá vamos. Yo, primer punto, me quedo con eso. ¿Va a llevar a cabo las cosas? Sí, yo creo que del primer gobierno aprendimos que si Trump quiere hacer algo, empuja hasta hacerlo. Pero hay otras cosas que creo que no hay que mirar del primer gobierno. ¿Cómo Eh, cuáles? primer- Primero, que no tiene que jugarse nada de continuidad. Si especialmente mirando hacia el final del mandato. Si vamos a esperar una moderación, yo creo que no. Probablemente no sea el escenario 2025, pero esperemos después de las elecciones de medio término, las que son en el 2026. ¿Cómo va a Sí. quedar configurado el Congreso, la Cámara de Representantes, para ver cuánto empuje o no tiene? Pero mi voto sería que no se va a moderar. Eso sería como lo primero que yo no miraría. Y lo otro es que también la situación económica es distinta. Hoy día Estados Unidos y Occidente, mira, lo que se hablaba antes de las elecciones de Trump anteriores es que la economía norteamericana
estaba como en la parte final de un ciclo económico, venía de la parte más baja, y que se fue alargando y que hizo políticas para alargarlo todo y ¡paf! Pegó la pandemia. Entonces se alargó más o se interrumpió el ciclo, lo que sea. Yo creo que ahora la economía está robusta, la economía en términos relativos está mucho más fuerte que todo el mundo, si lo comparamos con China relativamente, si lo comparamos con Europa, si lo comparamos con Latinoamérica, está en una posición mucho más ventajosa, así que creo que eso va a influir muchísimo más que en el pasado. Pero eso le complica también el escenario a Trump. No sé si cómo lo ves, porque dos cosas que él no quería, un dólar fuerte o que no le gustan, un dólar fuerte, y está todo para que el dólar siga fuerte, y presiones inflacionarias, porque él hizo su campaña prometiendo o criticando la alta inflación. Entonces, ¿cómo puede descarrilar eso su agenda? Es que creo que buscar 100% de consistencia en todo lo que dice Trump es como aquí lo diríamos como un cachipún de pulpo. Como que no va a haber un enredo, no se puede, porque hay cosas que son contradictorias. Yo creo que el dólar fuerte no le va a afectar mayormente. El dólar va a estar fuerte, tasas de interés más alta, economía más fuerte. Si esas cosas ceden, claro, el dólar puede estar más débil, pero creo que el dólar es más una consecuencia de todo el resto, no que él pueda manipular el nivel del dólar. Ahora, un dólar fuerte le puede ayudar a que los precios importados sean menores, que sus costos en general sean más bajos para las empresas, eso le contiene en parte la inflación. No le ayuda en materia de exportaciones y de comercio internacional, completamente de acuerdo. Pero Estados Unidos nunca ha sido, hace mucho tiempo por lo menos, no es la gran economía exportadora, viven de demanda interna, le debería importar un poco más que los costos importados sean menores. Ahora, si exógenamente, o sea, fuera de la dinámica económica, va a poner tarifas y con eso va a impulsar el comercio internacional, eso se puede dar, pero de nuevo, son equilibrios más de corto plazo. Eventualmente van a empezar los problemas que no se van a dar las tarifas, que estoy desfinanciando un lado, o que simplemente las matrices productivas van a pasar por otro lado. No va a ser conveniente quizás traer toda la producción a Estados Unidos. Eventualmente alguien, filo, la va a hacer en México y la va a importar por tierra, por darte un ejemplo loco. Mm. Yo Entonces, creo que todo se resume, y ha sido mi conclusión de este último mes, cada vez preguntando a gente, bueno, para 2025 todo se resume a, tenemos que esperar a ver qué hace Trump, y como tú dices, la descripción es volatilidad, lo que se puede esperar. Y Ramiro, para terminar, ¿cómo nos protegemos como inversionistas de esa volatilidad? ya. Lo primero, creo que lo más importante, y que también esto sí lo enseñó el primer gobierno de Trump, es no tomar decisiones abruptas. Si mi horizonte de inversión es 3 años, 3 años, que sea acorde a eso. Y también mi propensión al riesgo. En el fondo, si yo siempre he sido una persona conservadora, no porque hoy día estoy viendo que las cosas suben, me voy a subir a ese carro. Tengo que ser consistente con mis objetivos. Porque normalmente cuando nosotros vemos las noticias, los inversionistas más grandes ya tomaron la decisión. Entonces ya lo estamos haciendo todo medio atrasado desde el punto de vista como de un perfil más público. Esto te diría que es lo primero para protegernos, no hacer movimientos abruptos. Y por qué también nosotros vemos como cuáles son los principales riesgos para el escenario el próximo año a nivel como cuál es la visión de Príncipe de Estados Unidos. Si todo está girando en torno a las políticas de la Fed o la política de Trump, el principal riesgo es que hayan errores de política. Mm. Entonces, tomar decisión en torno a las políticas que se implementan tiene el gran riesgo de que haya un mal resultado, una mala implementación de las políticas. Por lo tanto, de nuevo, lo primero es cautela, esa es la mejor forma de bajar volatilidad, porque por lo menos no le estoy sumando. Segundo, creo que tener una posición concentrada 100% en Estados Unidos o en una región en particular, no. No estoy diciendo nada nuevo, pero diversificar en este entorno, tú mismo me preguntaste qué vemos en la renta fija, entre renta fija, renta variable, entre desarrollados emergentes, el foco que está teniendo todo el mundo se llama selectividad, que es una forma muy bonita, yo encuentro, de decir como todos opinamos lo mismo, el que elija mejor va a elegir mejor, ¿no? Pero con la selectividad lo que estamos tratando de decir, hay que ser súper cuidadoso. Yo no me voy a subir a todas las empresas de Estados Unidos, voy a mirar con lupa los sectores. Entonces, buscar sectores que estén más beneficiados por las políticas de Donald Trump o que vayan con un buen momentum sería lo ideal.
En ese sentido, esa sería una buena forma. Pero creo que lo principal es no tomar decisiones abruptas, no meter, si ya tengo volatilidad que viene de lo que van a hacer Trump, la Fed, todo el mundo, ¿por qué lo voy a meter en volatilidad con mis decisiones? Muy buena frase para terminar. Ramiro, muchísimas gracias. Así que nos vamos a un 2025 de volatilidad y cautela. Como siempre, espero que les haya parecido interesante nuestra conversación. Si tienen un tema que quieren que abordemos en este espacio, háganmelo saber. Pueden escribirme a mveles@df.cl o contactarme a través de mis redes sociales, donde me encuentran como Marcela Vélez. Les recomiendo que sigan actualizados con las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y dfsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No dejen de darnos su calificación, su comentario en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Yo me despido por ahora. Que tengan un buen fin de semana. No vamos a hacer pausa por Navidad todavía, así que nosotros nos reencontramos el lunes.